sin dar tregua. Comenzó el combate y que pelear, y la guerra vamos a ganar. Todo lo que Satanás ha usurpado, con sus potestades y principados, se lo vamos a arrebatar. Todo Dios lo va a recuperar. Venceremos este reino profano, cada obra que no hayamos pisado, en nombre del Señor. Cada vida guiaremos al reino, y ya muchos no irán al infierno. La luz triunfará. Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestro grito de guerra será aleluya, aleluya, reinaremos. Combatamos todo error, todo engaño, valoremos lo que Dios nos ha dado. Nuestra esfera es la celestial, donde es humillado todo el mal. Levantemos nuestra voz, soy del día, y la noche huirá de alegría. Juntos avancemos sin temor hasta la venida del Señor. Venceremos este reino profano, nada habrá que no hayamos pisado, en nombre del Señor. Cada vida guiaremos al reino, y ya muchos no irán al infierno. La luz triunfará. Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestro grito de guerra será aleluya, aleluya, reinaremos. Del Evangelio del Reino, lo que está profetizado en Mateo 24:14, y será predicado. Y la pandemia, algo positivo que el Señor ganó allí fue de que aceleró los 7 espíritus en su palabra para llegar a muchas personas. Nosotros también estamos aquí multiplicando el link. Nos llega el link, lo multiplicamos a nuestros vecinos, a nuestros parientes, a muchas personas que hemos contactado con la palabra para que disfruten la palabra. Si usted después de una semana ve allí ¿cómo es que se llama? ¿Dónde están los muchachos que saben de esto? El registro de cuántas visitas, cuántas personas vieron. Hermanos, son más de 300 familias. Y 300 familias tienen 2, 3, 1, 4 miembros. Son más de 1000 personas semanalmente que escuchan la palabra profética en la reunión ministerial los viernes. Es una gran bendición. Una gran bendición. Pero ahora, como nuestro hermano Antonio nos acaba de explicar, Dios sigue la transmisión, pero cada sector va a tomar una casa. Cada sector va a tomar una casa, así como el hermano explicó, la casa sea la casa del hermano Evelio, otra casa, no sé, allá en Bellavista. Bueno, todos los hermanos del sector de Bellavista
Los viernes a las 6:30 van a estar allí para disfrutar juntos la palabra. Entonces esa media hora vamos a orar, vamos a cantar, vamos a hacer inmersión, grito de guerra. Y a las 7 estamos juntos allí conectados con el Señor. Termina a las 8, 8:10 y ahí hay un tiempo de 20 minutos para profetizar y los hermanos de servicio pasar encargo a todos nosotros. Y estar juntos. Hermanos, estar juntos. Solo hermanos, pasamos mucho tiempo solos. Y somos un cuerpo. Y gracias a Dios que estamos en esta ciudad pequeña. Va a ser en cada sector la reunión. No es que los hermanos de Bellavista se van a venir para acá, para Villarrosario, para la casa de Alicia a ver la reunión allí. No, allá. Ni los de Villarrosario se tienen que ir para Bellavista, no. Ahí, en Villarrosario, seguramente son del hermano Miguel Jiménez. Allí, todos los hermanos de Villarrosario, los viernes. ¿Qué va a ganar? ¿Qué va a ganar el Señor? Lo que Dios lo atrae al hermano. Vamos a orar juntos, vamos a disfrutar juntos. Hermano, vamos a profetizar en la porción que ganamos en la semana. Y eso nos va a entrelazar. Porque la palabra es Dios mismo. Y Dios mismo es amor para llevarnos aquí a entrelazarnos. Y eso va a producir más vida, más crecimiento en nosotros. Amén. Entonces Dios quiere que usted sea fiel, que yo sea fiel. Amor reverente. Los viernes, usted, los hermanos, todos vamos a estar allí, 6:30. De pronto ese hermano de servicio no ha llegado a esa hora porque a veces sale a las 6, 6:30 de su trabajo y mientras que se traslada de su lugar de trabajo al barrio, imagínense, demora 15, 20 minutos. Entonces los hermanos que lleguen enseguida van a aprender la reunión, disfrutando, invocando, hermanos, la oración, mientras que los hermanos de servicio llegan a la reunión. Y muchos hermanos que trabajan, hermanas también que trabajan. Entonces, por favor, que Dios nos dé ese corazón de obediencia. Vamos a ganar mucho en esta reunión presencial juntos, porque el Señor viene pronto. Como el himno nos hablaba, no es por la etapa. La etapa no es porque usted tenga 50, 60 años, ese creyente, entonces va a ser vencedor. No es por el tiempo, porque teníamos la percepción antes que los antiguos eran los que podían reinar, porque crecieron y esto. No, que Dios nos encuentre, es por el estado, que Dios nos encuentre corriendo, que nos encuentre siendo así, unido a Él, unido a su palabra, sencillos, humildes, amándolo. Hermanos, que van a estar en la iglesia antes que el Señor venga 2, 3 años nada más, hasta 1 año, nuevos. Pero como van a estar en el ambiente de Filadelfia, normales, corriendo, usted dice, no, si él acaba de entrar hace 1 año, que venga en el 2030 el Señor, 2029 muchos nuevos van a estar, pero si esos nuevos en ese año están unidos al Señor, a la palabra, a la reunión, a todo, ellos van a ser vencedores también, juntamente con usted, que tiene 5, 10, 15, 20, 30, 40. Que Dios nos encuentre en el estado haciendo así, unido a Él, a su palabra. Amén. Eso es, hermano. Entonces, que Dios nos dé ese corazón cada día de tener ese amor reverente por Él, por su palabra. Estamos en tiempos finales, podemos perder tiempo. Y Dios nos las colocó facilito. Solo es disponernos. Solo es disponer el corazón. Amén. Bueno, queremos, hermano, rumiar la palabra profética. Ahora que terminaron los 24 mensajes de Colosenses, que vamos por el segundo tomo, Entrelazados en Amor. El Señor introdujo su palabra profética en las 7 iglesias de Apocalipsis. Y allí hemos disfrutado mucho, hemos recibido mucha luz sobre la historia de la iglesia. Y un punto importante que el Señor dio cuando comenzó a hablar sobre las 7 iglesias de Apocalipsis, fue el GPS. Todos conocemos que un GPS es un aparato que tiene el celular. ¿Cómo es? ¿Dónde están los muchachos que saben de esto? GPS es una localizador. Usted se va para Cali, no conoce,
No conoce la vía, pero tiene el carro, tiene la persona, pone ahí para Cali la dirección, el GPS le va indicando y usted va ahí, hermano, y si se pierde lo devuelve. Nosotros no hemos perdido y el GPS, bueno, coja por aquí, dé la vuelta, otra dirección ahí, vuelve y nos encarrila otra vez bueno, el Espíritu hablaba a través del hermano que ese GPS es la palabra y el Espíritu desde un inicio. Y el GPS le va indicando el tiempo que lleva, lo que ha recorrido. De aquí a Cali, 25 horas. A la mitad el GPS le está hablando que ya lleva 12 horas, tantos kilómetros recorridos. Bueno, la historia de la iglesia, desde los apóstoles hasta el día de hoy, está guiada por la palabra de Dios. Por esa línea dorada que Dios ha mantenido con todos los vencedores. Tenua, del siglo III hasta el siglo XII quedó que se desaparecía, pero Señor conservó esa línea dorada con los fieles. Siglo XII los valdenses, con Pedro Baldo, un multimillonario, que estaba con un compañero multimillonario tomando un café y de repente muere de una muerte súbita. ¡Pum! Quedó así, con el café en la boca, el compañero. Y Pedro Baldo no era creyente ni nada y quedó, ¿cómo así? La vida es esta. ¿Cómo es que está hablando conmigo hace un segundo y ya no está? Bueno, Dios usó esa situación para ganar de él. Él fue un sacerdote cristiano y bueno, y abrió su corazón. Esa persona lo llevó a orar, recibió al Señor y Pedro Baldo tomó una decisión de tomar todas sus riquezas, todas las riquezas. Le dio la parte a la familia, pero la parte de él la tomó para el evangelio. Toda, se hizo pobre. Pobre, 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 pobre. Vendió casa que te costaba millones de dólares, ya no tenía casa. Él vivía donde lo cogía la noche. Y bueno, y ahí el Señor fue desarrollando ese grupo de hombres que comenzaron ¿a qué? A sacar la Biblia, porque la Biblia del siglo III hasta el siglo XII nadie la leía. Estuvo escondida por Tiatira, por el sistema católico. Nadie, era un delito. Contrarle a usted siquiera una página de la Biblia era muerte segura a usted y toda la familia. Fue el tiempo de la oscuridad, el cuarentismo, una cosa terrible. Pero estos hombres, Pedro Baldo tuvo una salvación tan dinámica. Y en ese entonces, como Dios nos ha compartido, estoy compartiendo lo que Dios nos ha compartido a través de nuestro hermano Pedro. La imprenta fue hecha, el papel también fue inventado. Y ahí comenzaron ellos a transcribir la palabra. Ellos comenzaron con el libro de Juan. Con el libro de Juan. Iban transcribiendo libro por libro. ¿Y cuál era el modo que Dios usó por medio de ellos? Que ellos eran comerciantes, llevaban telas, pero dentro de donde llevaban las telas tenían un bolso donde metían los pergaminos, los papeles, donde estaba la palabra escrita. Entonces llegaban donde la hermana Eva, le mostraban las telas, le vendían las telas, pero también con mucho temor decían: tenemos algo maravilloso para darle, la palabra de Dios escrita en su lengua para que usted la pueda leer. Y sacaban a escondida la palabra, hermano, y eso fue casi por 400 años. 2012, del siglo XII hasta el siglo XVI, entregaron sus vidas. El domingo Dios hablaba a través de nuestro hermano Pedro de que en una ocasión tomaron a 15,000 de ellos y los introdujeron en unas cárceles donde no eran cárceles, era una cosa podrido, donde habían ratas y morían de hambre y las ratas se los comían. Solo por el testimonio de Dios, la palabra. Hermanos, nosotros estamos sobre un mar de sangre de hijos de Dios, de los apóstoles que fueron sacrificados. Usted y yo tenemos, esto es para mirar esa línea dorada, y usted hace parte de la línea dorada, yo hago parte. En ese entonces era la palabra de Dios, no había profeta, no hubo profeta, no hubo un apóstol.
mirar cómo hombres, y eran familias sacrificadas, niños, ancianos, de todas las edades. Esto tiene que mostrarnos dónde Dios nos ha unido. No en el sistema este que dañó la humanidad, que dañó la edificación del cuerpo de Cristo. No en este sistema que el enemigo inventó para desviarnos del propósito de Dios. Usted y yo tenemos que valorar. Estamos hoy en esa línea dorada. De los apóstoles hasta el día de hoy, el GPS ha venido en todos los tiempos. Y el Señor hoy, con su palabra profética, nos está mostrando el tiempo donde estamos. Tiempo del fin. Estamos a la puerta de la venida del Señor. Tiempo ya el tiempo, hermano, es como de aquí a Cali, y ya vamos a entrar a Cali, faltan 10 kilómetros. Y ya el GPS le dice, faltan 10 kilómetros para entrar. Esos 10 kilómetros son 10 minutos. A 25 horas que salió de aquí de Valledupar, ya 10 minutos no es nada. La palabra de Dios, el Espíritu del Señor, por medio de lo que hoy estamos recibiendo en esta línea dorada, nos está hablando de que estamos en los tiempos finales, que somos los trabajadores de la última hora. Somos Filadelfia, somos la manada pequeña que el Señor, a nuestro Padre, le ha placido darnos el reino. Por eso, hermanos, vamos a compartir sobre el mensaje del domingo, unas perlas nada más, unas perlas, unas pepitas de oro, y que el Espíritu Santo pueda aplicar a nosotros, rumiar esto, hacer inmersión. Yo esta semana me escuché ese mensaje creo que 4 o 5 veces. Esta mañana lo escuché casi 1 hora nuevamente. Y entre más lo escucha uno, más la palabra llega, entra, es escrita, más alumbrado. No para obtener conocimiento. Dios no está preocupado que usted tome la palabra para adquirir conocimiento, sino la vida, la luz que está en ella. Esa palabra sea escrita en su corazón y produzca en usted, como el Señor nos ha hablado, ese deseo de practicar la palabra, de vivir la palabra. Porque, hermano, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. En medio de este mundo de mentira, de fantasía, de falsedad. Hoy todo lo que existe, creado por la mente del hombre, por muy bonito que a usted le parezca, es mentira, es vanidad. Todo. Pero la iglesia, nosotros, todos los que estamos unidos a la verdad, a la palabra, al Señor, somos columna y baluarte de la verdad. Esa verdad es de que usted tiene realidad practicando esta verdad. Aquí columna y baluarte no es que usted es un palo allí que ni mira, ni siente, no, son seres humanos, como vamos a hablar ahora, normales, con debilidades, con fallas, con errores todavía, en un proceso de transformación. Seres humanos que lloran, que se alegran, que se entristecen, seres humanos que cometen errores, porque somos hombres caídos. Pero ¿cuál es la verdad? Columna y baluarte de la verdad, la palabra. Cristo es la verdad de este universo. Cristo. El Señor nos hablaba, si usted saca a Cristo de este universo, esto queda vacío. Vacío. Por eso Jesús dijo, yo soy esa verdad. Cristo es la verdad. Cristo es la palabra. Cristo es Dios. Es la verdad y esa verdad está en nosotros. Está aquí, es la palabra profética hablada. Cuando usted comparte el evangelio con una persona, usted está haciendo columna y baluarte de la verdad. Señor Jesús, vaya al centro y párese en 5 esquinas allí y mira el movimiento desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Para ahí se encuentra una persona diciendo, puedo orar por usted, predicando. Muy raro, muy raro. Tuvimos una pitilla y me dice una señora allí que el líder dice, años que por aquí no venía un cristiano a compartir la palabra de Dios. Pensábamos que eran los políticos. Cuando llegaron, eso fue el sábado pasado, llegamos 4 carros con los jóvenes y con las camisetas y la literatura y haciendo gritos de guerra y el pueblo, porque llegamos a la plaza principal y
Y como ya la política comenzó, y la política usa jóvenes, ellos pensaron que éramos políticos. Pero cuando esos jóvenes se regaron por ese pueblo, puedo orar por usted, hermanos. Yo estuve ahora el miércoles allá y eso fue glorioso. Visitamos como 7 hogares. Todos se abrieron, hermanos. Nadie dijo no. Bueno, ellos pensaron de que, hasta una señora me dijo que visité, me dijo, uy, cuando lo vimos le dije al hijo que estaba ahí, ya vinieron esos mentirosos. Llegan en tiempo de política. Pero llegó la verdad. Llegó el Señor. Con jóvenes débiles, frágiles, jóvenes. Ese que no le contesta bien a usted todavía. Ese joven que es rebelde, pero que tiene a Cristo y tiene la palabra. Y cuando abre su boca la verdad se manifiesta. ¿O será que Dios envió ángeles para predicar esto? No, lo está haciendo con seres humanos como usted y yo, débiles y frágiles. Entonces, hermano, en medio de esta oscuridad Dios nos quiere usar como esa verdad. Como esa verdad, porque la palabra mora en nosotros. Palabra de verdad, que es la palabra profética, está en nuestras manos para ser distribuida hoy por todo lugar. Y Dios nos hablaba de que la iglesia no está aquí pintadita como una fachadita, no. La iglesia es columna y baluarte, es un candelero en medio de la oscuridad. Que está recibiendo una palabra y esa palabra está haciendo un trabajo en su vida. Todos los que estamos aquí, hermanos, damos testimonio de que el Señor ha transformado nuestras vidas. Si no fuese así, aquí nadie estuviese. Claro que estamos en el proceso, estamos en el camino, estamos siendo tratados por el Señor. Este es su hospital. Él nos trajo para curarnos día a día. Pero mirar la vida de cada uno de nosotros, hermano, no es la misma. Yo llegué hace 30 años, no es la misma. Señor ha trabajado en mí, sigue trabajando y va a trabajar más. Me salvó, me salva y me salvará. Mirar un Héctor Campo el 2004 que entró acá. Hermanos, toda esa obra que Dios ha hecho en él, en su familia, de transformación, claro, está en el proceso, no puede parar. Podemos dejar de invocar, dejar de disfrutar la palabra, estar unido al Señor en las reuniones, en su servicio, en todo. Mirad a Alberto, que llegó en el 96. Hermano, llegó a mi negocio en Bermuda con una camisilla así, con una pistola aquí, ¿verdad? Con un revólver aquí. Él compraba por mayor cosas. Y llegó, me lo envió un vecino. Y ese día Dios me usó para compartir la palabra con él en el año 96. Hace 27 años. Eso fue como un miércoles, jueves, yo le compartí, él me dijo, yo he ido a muchos lugares, pero eso a mí no me gusta. Y bueno, habló cosas ahí. Yo le dije, cuando eso invitábamos a las personas acá. Y eso fue un miércoles, jueves, le di la dirección. Hacíamos las reuniones en el techito ese que teníamos aquí, que estaba el portoncito acá, que era en la tarde las reuniones de 4:30 a 7. Yo sentado aquí, aquí. Cuando veo que ese siervo entra, hermano, con una ciclita chiquitica, una que cargaba, esa chiquitica ciclita, entró y la puso allá atrás del palo de mango que estaba allá. Y de ese día hasta el día de hoy. Y lo que Dios ha ganado en este siervo, si usted se sentara con él una hora y él le contara lo que el espíritu de error lo llevó a este mundo, como a todos, tampoco hizo cosas feas, maldades, Dios lo guardó, pero sí participó como todos nosotros de este mundo, porque él fue agente de policía 15 años. Hermano, y hace 27 años la obra del Espíritu se ve en este hombre. Ama al Señor, ama a la iglesia, ama el servicio, ama el evangelio. En medio de sus debilidades, fragilidades, sus errores, ahí está, como una columna, parte de esa columna. Estuvo el miércoles con nosotros en los tupes, caminando, buscando las almas. Hermano, entonces, esta palabra, hermano, sigue obrando en nosotros. Sigue obrando en nosotros. Y si usted, lastimosamente, el enemigo nos puede engañar porque, hermanos, si hay situaciones con hermanos, con el vecino, con el patrón, con
cualquier persona allá afuera, cualquier situación que sea, hermano, usted como un hijo de Dios que hace parte de esa columna de la verdad que Dios tiene aquí, porque todo es mentira, usted es verdad, usted se va a humillar, usted va a buscar allí esa luz en el Señor y va a arreglar cualquier situación que se pueda presentar. No se va a quedar allí estancado, sino que va a buscar crecimiento, va a buscar tratar eso que lo metió en un lío, que ofendió, que un problema. De pronto, ejemplo, que Dios nos guarde, de dinero. De pronto yo presté, pero tengo el vicio todavía que traje del mundo de no querer pagar. Hombre, por favor, hay que ir al Señor, hay que llevar ese cuarto al Señor, porque es un asunto del corazón. Señor, mira, yo tengo ya 5, 10, 20, 30 años de estar en ti. Tú has ganado mucho en mí, pero esta parte, este cuarto no has entrado. No yo. Y si yo gobierno, yo traje este hábito de allá mundano que me lleva a ser así. No quiero. Señor, ayúdame. Señor, aquí estoy. Señor Jesús. Y usted con esa humildad, humillado, va a ir al Señor, va a presentar su alma, va a confesar. Hermano, en la misericordia está, la gracia está, y la palabra va a actuar, y el Señor va a entrar en ese cuarto, lo va a limpiar. Entonces usted no pagaba antes, ahora va a pagar. Ahora va donde el hermano y le dice: hermano, discúlpeme, o al vecino, al de la tienda, el que le fió, le prestó, disculpen, perdone, ya tengo meses, años por esta deuda, yo le pido perdón, deme un tiempecito, yo quiero cancelar, así sea por parte. Eso, porque usted hace parte de la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Tampoco Dios lo está condenando, ni lo está desechando. No, porque de pronto él tiene esa debilidad, pero yo tengo otra. Y cada uno tiene su problema. Cada uno tiene allí, en esa habitación que Dios quiere, que es nuestro corazón, tenemos dificultades. De pronto el hermano tiene esa, pero yo tengo otra. Y usted tiene otra. Pero cada uno va a llevar al Señor con la palabra, con la luz, para que el Señor, hermano, el Señor llamó aquí a los, como vamos a hablar ahora, a los cojos, a los tuertos, a los mancos, a los ciegos. Entonces usted, ¿por qué va a murmurar hacia el que tiene el ojo así cuando usted tiene la boca torcida? No puede. Y tiene el ojo feo, pero usted lo está hablando con la boca, que usted vino con la boca torcida y lo están arreglando también. Y a él le están arreglando el ojo. Entonces, imagínense, no podemos estar, más bien orar, amarnos, perdonarnos, porque todos estamos aquí siendo curados por el Señor, sanados por el Señor. Hermanos, el Señor nos hablaba en 1 Timoteo 1:5. Vamos a leer, vamos a entrar en la palabra. Dice 1:5: pues el propósito de este movimiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Vamos ahora a Apocalipsis, sin perder a Timoteo, Apocalipsis 3, que son los versículos del mensaje. Los valdenses, la línea dorada de la gracia de Dios, es el mensaje. Los valdenses, la línea dorada de la gracia de Dios. Apocalipsis 3, 4, 5 y 6. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Eso va a ser en el reino, hermano. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En Sardis habían un grupo que no habían manchado sus vestiduras, no la habían contaminado. Ahora vamos a hablar bien de eso. El Señor nos dio una luz
preciosa, aunque conocíamos ese punto, pero esta vez, Señor, fue muy nuevo, con mucho amor, con mucha esperanza para todos nosotros y con una palabra de advertencia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hermanos, estamos escuchando la palabra profética, la palabra de Dios. Dios está hablando hoy a los últimos vencedores. Usted hace parte de esa línea dorada que tiene un oído pegado. Usted en esta mañana está escuchando. Mire, miles de creyentes, millones, todos, se puede decir, fuera de la vida de la iglesia no tienen la palabra profética, el evangelio del reino. Yo hablé con un líder aquí en una ciudad de más de 40 años, un señor de edad, y cuando le pasé el key y le hablé 5 o 10 minutos, él quedó. ¿Dónde está esa palabra? Yo le dije, está aquí. Le entregué los libros. Hermano, es un privilegio, pero también con mucho temor y temblor. Nosotros necesitamos tomar esta palabra como el Señor quiere, con mucho amor reverente. Que ella haga el trabajo que necesita hacer en nosotros. Bueno, esos que en Sardis, esa manada pequeña que no mancharon sus vestiduras. Dice, pero tienen unas pocas personas en Sardis. El Señor siempre ha contado con unas pocas personas que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Las vestiduras, hermano, hablan de nuestras acciones justas. En Apocalipsis 19 vamos a leer verso 8. 19, verso 8. Versos 7 y 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Vestidura habla del andar, de un testimonio. Son las acciones justas de los santos. Y allí acciones justas de los santos y testimonio, hermano, es de que el Hijo de Dios vivió de una manera digna haciendo la voluntad de Dios. Las acciones justas, ese vestido que bordó, lo hizo porque obedeció a la palabra del Señor, creyó a la palabra del Señor. Día a día vivió la palabra del Señor. A pesar de que el Hijo de Dios tiene sus situaciones anormales todavía. Si usted lee Apocalipsis 12:11, los vencedores allí dice, y ellos la han vencido por medio de ¿qué? La sangre. Testimonio de la palabra, que la palabra profética, dando testimonio, y negaron su vida. Negaron el que siempre estuvieron unidos haciendo la voluntad de Dios. ¿La sangre para qué la sangre? Para limpiarnos de ¿qué? De todo pecado. Quiere decir que el vencedor cometió errores en su peregrinar. Desde que se convirtió hasta el último día puede cometer errores, pero ahí está la sangre que nos lava. Amén. Entonces, acciones justas es hacer la voluntad de Dios unido a la palabra. Ahora vamos a mirar que manchar nuestra vestidura, que trae muerte, es más fuerte y más contaminante que el pecado de la carne. Es una luz que hemos recibido, los antiguos saben. Y ahora vamos a mirar como Dios nos mostró. Manchar las vestiduras es más delicado, porque es tocar muerte, y la Biblia condena eso para que la persona se recupere. Y hay unos que no se recuperan, lastimosamente. Hay unos que el enemigo los engaña y quedan en esa condición. Es más fuerte el pecado de manchar la vestidura que el pecado de la carne. Esto es una luz que hemos recibido, hermano, para abra su corazón. Queremos ser fieles a lo que Dios nos ha dado con las palabras que el Señor nos dé.
De pronto no explicarlo como lo explicó el profeta, porque él es el único que Dios puede usarlo porque es el profeta, pero queremos que usted y yo ganemos la luz en esta mañana. Bueno, 1 Timoteo 1:5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Hermanos, aquí el apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Éfeso. Ya conocemos la historia, cómo el enemigo allí penetró con otras palabras. Los judaizantes con su religión judía contaminaron a la iglesia, la desviaron de la economía de Dios. Los filósofos griegos también entraron con sus doctrinas, su filosofía, y mezclaron todo eso con la enseñanza de Cristo y desviaron a la iglesia y la contaminaron totalmente, donde los hermanos cada uno comenzó a vagar y había discusión, que era como los judíos decían, era como este decía, o era como Pablo decía, y hubo mucha dificultad para la edificación. Y aquí Pablo dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. Hermanos, mire, manchar las vestiduras es terrible y es muy delicado. Quiero que no se olvide esto, porque está relacionado a la palabra que Pablo está dando acá. Pablo está tratando un asunto allí con los hermanos, porque él era el canal que Dios usaba para traer la palabra profética. Dice: el propósito de este mandamiento era la palabra que Dios está dando por medio de la palabra profética, es de un amor nacido de un corazón limpio. Hermanos, cuando hablamos la palabra que Dios está revelando, usted se hace de un corazón limpio. Pablo podía decir, entonces Pablo era un ángel, el único que tenía el corazón limpio. No era un pecador, era persona débil igual que usted. Este mandamiento, un corazón limpio, porque él obedeció al hablar del Señor. Las acciones justas, ese vestido bordado de los vencedores, fue que hicieron la voluntad de Dios. ¿Y cómo hicieron la voluntad de Dios? Porque escucharon el hablar del Señor y ellos humildemente creyeron al hablar del Señor y obedecieron, hicieron la voluntad de Dios que está en la palabra. Eso lo hace de un corazón limpio. Porque el enemigo en toda la historia de la iglesia ha usado muchas corrientes de palabra para contaminarnos, para dañar la edificación de la iglesia. Lo que salía del apóstol Pablo era la palabra de Dios de un corazón puro, limpio. Por eso Pablo habló la verdad. Lo odiaron, todo lo de Asia, Éfeso estaba ahí, lo abandonaron. El mismo Señor vivió eso cuando el Señor habló la verdad. Los religiosos, la gente que tenía tanta cosa, no les gustó. Pero hermanos, una persona que está unido al Señor, que Dios le ha dado la palabra, la revelación, tiene que hablar la verdad, tiene que hablar la palabra profética. Él no habla para agradar a los hombres, no, ama con corazón puro. Es que amar no es hablar lo que la gente quiere que oiga, como decía Dios a través del profeta. No, eso es el sistema. A uno le gusta que le hablen en la conveniencia, y eso no es amor. Eso no es amor. Amor es que Dios nos hable su palabra, su verdad, de un corazón limpio, dice, y de buena conciencia y de fe no fingida. Hermanos, buena conciencia. Necesitamos cuidar nuestra conciencia. No permitir que otros hablares entren, contaminen. Cuando usted habla la palabra de Dios no conforme a la palabra que está siendo enseñado, a la palabra profética, al hablar de Dios, es que esto es delicado, hermano. Nadie puede hablar lo que quiere.
Nadie puede inventar lo que quiere de la palabra. Dios estableció principio. Él habla a través de un canal, de un profeta. Limpia conciencia. Hermanos, aquí limpia conciencia de los hermanos era que ellos, hermanos, tenían muchas palabras diferentes a la economía de Dios y mancharon su conciencia, hermano. Comenzaron con un vivir que ya no era un vivir para edificar la iglesia, sino que si usted lee la carta a los Efesios y todo lo que el Espíritu trata allí, eso es terrible. Eran acciones de la iglesia porque se dejó contaminada y su conciencia se cauterizó. Y cuando hay una conciencia cauterizada, hermano, la gente hace, uno hace y no siente nada. Cauterizado es que usted le cauteriza aquí, le pueden poner candela, una aguja ahí, usted no siente nada. Y cuando recibe otra palabra, cuando otra enseñanza que no viene de Dios, porque hay una sola enseñanza, Dios no habla aquí, habla allá, cada uno le habla un mensaje, porque o si no, esto es una torre de Babel. Eso no es Dios, esa no es la obra de Dios. Entonces, hermanos, buena conciencia. Usted necesita mantener su conciencia, que hace parte de su corazón, unido a la palabra del Señor. Si entró cualquier situación, si usted dudó de la palabra, porque llegó otra enseñanza que no es conforme a la palabra de Dios profética, usted inmediatamente tiene que ir al Señor y limpiarse con la sangre de Cristo. Su conciencia inmediatamente. No dejar que venga, porque es muy peligroso, hermano. Demasiado peligroso. Después no va a sentir nada. Se va a volver orgulloso y va a pelear hasta por la mentira. ¿Hasta dónde nos puede llevar el enemigo? A pelear por la mentira, a defender la mentira. Porque hay una conciencia cauterizada. Y cuando se cauteriza una conciencia, hay una fe fingida. Una fe fingida. Una fe fingida es, el Señor hablaba el sábado a través del hermano Pedro, allí a los colportores, al PAD, decía de que nosotros no podemos tener duda de la palabra de Dios, la palabra profética que Dios nos ha dado. Ni 1%. Esto es delicado, hermano. Ni 1% usted puede dudar de la palabra que Dios está dando, de la palabra que dio por medio de Pablo, de los profetas. Porque si usted duda, 1% entra en el proceso de muerte. Su conciencia se cauteriza y no va a sentir nada, pierde todo. Pierde todo, hermano. Ya no siente servir, no siente leer la Biblia, no siente congregarse, no siente nada. Se cauteriza. Fe fingida. Hermano, cuando recibimos la palabra profética con humildad en nuestro corazón, la rumiamos y la practicamos creyendo en ella, porque viene de Dios, viene del corazón del Señor, no es de hombre. La palabra que el Señor daba por medio de Pablo, Pablo lo dice en Efesios 3, él era un canal de la gracia, donde dispensaba la gracia, hablaba el Espíritu por él, fue escogido. Que había más hermanos en la iglesia en ese entonces, sí, pero para unirse a la palabra que Dios estaba revelando por medio del apóstol Pablo, fielmente, como mensajeros, para junto, unido al corazón de Dios, hablar la palabra que Dios en el momento le estaba hablando a quién, a la iglesia, porque es una palabra de dirección. Es que la iglesia no es un grupo aquí venir y escuchar una palabra de motivación y no para la casa, una palabra bonita. Eso no es la iglesia, eso es la religión. No, la iglesia está bajo la dirección de Dios con la palabra profética. Te viene aquí a recibir como un miembro del cuerpo, como un soldado, la palabra de comando que Dios está hablando hoy. Como dice, la palabra que yo hablo, dicen Isaías 55, hoy. Siempre Dios ha hablado en toda la era. Hoy tiene una palabra. Está usando un profeta.
en la línea dorada. Y esa es la palabra que tenemos que escuchar y tenemos que obedecer. Usted no puede pelear con esto, ni puede ser rebelde, ni puede decir, es que Dios puede hablar de... No, eso no es Dios. Eso es política, eso no es así. Eso es la mente humana. Sí, todos hablamos, podemos hablar la palabra, pero la palabra que sale del profeta que Dios está usando, como está en Apocalipsis 1, al final de los tiempos, el Señor revela la revelación de Jesucristo. ¿A quién? A su siervo Juan. Y este siervo Juan le revela a quién? A los siervos que estaban allí, que también eran hermanos que servían, para que estos siervos, unido al corazón de Juan, que está unido al corazón de Dios, revelando a Jesucristo, ahora hablemos la palabra que el Señor trae a la iglesia. Por eso comienza a escribir Juan a las iglesias. ¿Quién llevaban estas cartas? ¿Quién iban a hablar? Los mensajeros que estaban allí, que eran compañeros de Juan, servidores, eran profetas, pero hablar la misma palabra que Dios le estaba revelando a Juan. Ninguno de ellos tenía que salir por las calles, por los pueblos, a hablar lo que quería, porque Dios tiene una sola dirección. Solamente así puede haber edificación de la iglesia. Cuando hablamos la misma cosa, sentimos lo mismo, amamos lo mismo. Porque si cada uno tiene una revelación o un mensaje, eso es lo que sucede allá afuera. Es un desorden. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel, colocó un profeta. Débil, frágil, con sus errores, lo colocó. Y ahora vamos a mirar un ejemplo en número 12, lo que pasó con ese profeta. Era él. No habían 12 Moisés, porque si habían 12 ahí dando palabra y dirección, imagínense, uno dice, era por aquí, otro, por aquí, vamos por aquí. Imagínense. No, un solo profeta, una sola palabra de comando, la nube, una sola columna de fuego. Esa es la obra del Espíritu para poder edificar la iglesia. Y usted está en esa línea dorada, esa manada pequeña. Son poquitos, hermanos. Hermanos, son pocos. En toda la historia de la iglesia Dios ha venido formando sus vencedores. Y esos vencedores es la iglesia edificada. Es la iglesia del Señor que va a reinar con el Señor. Entonces, volvemos, Señor Jesús. Que Dios nos ayude. Volvemos a Apocalipsis 3. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Hermano, manchar la vestidura aquí es más fuerte que el pecado de la carne que cualquiera puede cometer, un insulto, una mentira, que no pagó, cualquier cosa. Que Dios nos libre de eso también, que Dios nos limpie de todo eso. Estamos aquí incitando que usted ahora va a cometer eso. No. El ser humano es caído y comete errores, pecados. Pero aquí manchar la vestidura, hermano, es más fuerte, es más delicado. Más delicado. Vamos a Levítico capítulo 11, versos 24 y 28. Dice, y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará su vestido y será inmundo hasta la noche. El 28, y el que llevare sus cadáveres lavará su vestido, será inmundo hasta la noche y los tendréis por inmundo. Si usted lee todo el capítulo, habla de los animales impíos, inmundos, que el pueblo de Israel no podía tocar físicamente porque inmediatamente era inmundo. Pero el punto aquí, hermano, de la inmundicia que manchaba, que ensuciaba, se ensuciaba, era el que duraba todo el día hasta la tarde. Había un lazo de tiempo para que esa persona fuese recobrada, restaurada. Tocar muerte aquí, hermanos, bajo la luz de la palabra de Dios profética, en la enseñanza de los apóstoles, esto lo aprendimos, hermanos, ni lidón, es tener un hablar negativo. Tocar muerte aquí, hermano,
es recibir un hablar que vaya en contra de la autoridad que Dios haya establecido. Es en contra de lo que Dios decidió. Tocar muerte aquí es recibir un hablar que me lleve a faltarle a las autoridades que Dios ha colocado. Y que mi corazón se revele hacia lo que Dios ha establecido. Dice que esta persona que tocó muerte tendrá un periodo para ser recuperada desde la mañana hasta las horas de la tarde. Y eso es simbólico, es una figura. Eso puede ser meses y años. Y muchos no regresan, lastimosamente. Yo tengo 30 años de estar en el Señor y que Dios tenga misericordia de mí. Y he visto todo lo que se han revelado contra Dios, su palabra y las autoridades. No es tan muy difícil que regrese. Muy difícil, es muy delicado. Demasiado delicado. Si usted comete, ni Dios lo quiera, Dios lo guarde también, y a usted y a mí, cualquier error, cualquier pecado de la carne, dice la palabra en Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted insultó, usted le pegó, ni Dios lo quiera, ojalá eso no suceda. Cualquier pecado, usted va con corazón arrepentido, confiesa al Señor, hermano, y está allí compungido por lo que hizo. El Señor inmediatamente dice: si confesares tu pecado, Él te va a limpiar y te va a liberar inmediatamente. Te libera de la situación. Y el himno que cantábamos dice que su sangre, ¿qué? Borrará. Y en Hebreos 7:29 dice: más nunca se acordará de nuestra falta, de nuestro pecado. Son pecados de la carne, que también Dios nos libra. No estoy aquí que Dios nos salve. Pero un pecado de esto de la carne, hermanos, usted le contestó mal al hermano, lo insultó. Usted pecó contra él. Usted ahora va al Señor, pide perdón, se lava, va donde el hermano y se lava. La sangre lo lava y Dios. Pero tener un hablar negativo hacia Dios, hacia su palabra y a la autoridad, ya es otra cosa. Es muy delicado. Hermanos, que muchos no se han levantado de esta muerte espiritual. Y muchos hasta siguen en la iglesia, pero siguen contaminados. No han podido ser libres, salvo de esta situación. No hay paz en su corazón. No hay una comunión íntima con Dios y con los santos. Porque están contaminados de muerte. ¿Cuál es el camino? Hermano, en el proceso que Dios nos da, lavarnos. Dice que esta persona se lavaba con el agua. Esa agua es la palabra, es el Espíritu. Vamos otra vez. Número 19 del 11 al 13. Número. Señor Jesús, hermano, esta palabra no es palabra de conocimiento de un hombre para darnos no una advertencia para nosotros de salvación. Cualquiera sea la situación, Dios quiere que abandonemos esa situación. Ahí está la sangre, ahí está el agua, ahí está el Señor que nos restaura. Señor es bueno. Número 19, 11 y 13. Dice así: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmunda 7 días. Señor Jesús. Y el 13, todo aquel que tocare cadáver del cualquier persona y no se purifica, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será y su inmundicia será sobre él. Hermano, delicado esto. Volvemos. Todo hablar negativo hacia Dios, hacia la autoridad que Dios haya establecido, hacia su palabra, es tocar muerte. Que Dios nos libre de dudar de lo que Dios nos está dando hoy.
Dice que esta persona 7 días, ya mire, ya no es una tarde, allá era con animales, aquí, hermanos, son 7 días, dice que será cortado si no se purifica. Usted, como uno que hace parte de esa manada pequeña, mire que en Apocalipsis dice, son poquitos los que no mancharon su vestidura. Porque el enemigo, hoy estamos, hermanos, en una situación donde la rebeldía se expresa en el corazón de todos los seres humanos. Rebeldes. Y eso está aquí en la iglesia también, lastimosamente. Que Dios nos salve. Cuando usted escucha un hablar negativo hacia la palabra del Señor, hacia la autoridad que Dios haya colocado, el profeta que Dios está usando, o los hermanos que Dios haya colocado en la localidad donde usted se... Aquí, hermano, es tocar muerte, es entrar en un proceso de inmundicia, de rebeldía, y esto muy peligroso, demasiado, hermano. Que Dios nos salve a todos. Esto da miedo, hermano. Que Dios, si usted tiene cualquier situación, si viene un hermano con otro hablar que no es conforme a la palabra, lo quiere llevar a dudar, hermano, usted tiene que decir no. Eva fue engañada por haber escuchado. No se crea fuerte. No se crea fuerte. Vea, yo hace unos años allá en Brasil se me sentó un compañero de obra mundial ahí y me dijo 2 palabras, pam, pam, y yo sentí, yo enseguida, inmediatamente, permiso, me levanté del puesto. Hoy ya no está. Eso hace 5 años, el 2020, 2019, antes de la pandemia. Hoy no está. No me quedé allí escuchándolo. No me quedé allí. Eva se quedó escuchando y la duda entró. Y la duda la llevó, ¿qué? A la muerte. Si vienen palabras a usted, a mí, que no son conformes a hablar, no, este invento ahora que palabra profética, que es el único que habla, entonces no hay más. No, es lo que la Biblia dice. Estamos ceñidos a lo que la palabra dice, a la enseñanza de los apóstoles, la línea dorada. Es así, así lo estableció Dios, así tenemos que obedecer. No es como el hombre diga, es como Dios dice. En todos los tiempos Dios ha tenido su canal, su profeta, para hablarle a la línea dorada. Estoy hablando de la línea dorada. Estoy hablando del sistema. El sistema, ahí ya sabemos lo que pasa allí. En la línea dorada no. Hay un profeta que Dios usa para darnos su palabra. Esa palabra nos da esa luz y esa dirección. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Creer. Si no cree, hermano, si usted duda, como decía Dios ayer a través del hermano, 1% entra en el proceso de muerte. Yo le digo con corazón limpio, corazón puro y una limpia conciencia, que no dudo de una tilde de lo que Dios ha hablado por medio de Ni, de Li, de Don y de este siervo. Ni una tilde he dudado, porque fueron canales y hoy menos. No dudo ni una tilde, ni una. Amo la palabra del Señor, amo su palabra profética. Tengo errores, Dios está trabajando mi corazón. Todavía hay cosas allí que Dios tiene que tratar, pero en esto soy limpio. Que Dios cada día me mantenga con ese corazón limpio. No dudo de la palabra y les he enseñado la palabra como un mensajero, compañero del hermano Don y de este siervo que hoy está usando, porque tenemos una visión muy clara. Estamos bajo la enseñanza, estamos en un recobro, una restauración, una visión que nos gobierna y no dudamos ni una tilde, y el precio que pagamos por estar cerca de la palabra, unido a la palabra, honrando la palabra, amando la palabra, sin dudar. ¿Que me falta practicar más? Sí, porque estoy todavía en el proceso igual que usted, que escucho y practico, es otra cosa, es practicar, que tenemos que cada día desarrollar más y practicar, que Dios nos dé,
pero dudar jamás. Que Dios nos guarde, que tome nuestro corazón. Nunca hemos hablado aquí en contra de lo que Dios habló a través de hermano Don 40 años y ha hablado por medio de este siervo 5 años que lo tiene Dios allí. Jamás. Ni hemos traído otro mensaje. Dígame cuándo hemos traído otro mensaje. Han querido penetrar mensajes y somos columna y baluarte, la verdad, en la palabra. Enemigos me odian, eso, yo los amo a todos con un corazón puro, lleno de amor. No sabe cuánto amo, porque es el Señor en mí. Que esto no, yo soy fiel a lo que Dios me ha mostrado, me ha revelado, y estoy seguro, como dijo Pablo, no tengo una fe fingida. Tengo situaciones que Dios está limpiando, soy un hombre débil, pero en esto Dios necesita eso que no mancharon sus vestiduras. Usted tiene que hacer parte de esto que no mancharon su vestidura. Señor Jesús, esto es hermoso, hermano, que Dios nos salve. Vamos ahora a número 12. Número 6, primero número 6. Número 6. Número 6. 6, 6, 7. Dice así: todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la congregación de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, y al séptimo día la raerá. Hermano, aquí está el ejemplo de los nazareos, nazareato, que también es un punto importante que el Señor nos dio. Cuando el pueblo de Israel falló con el asunto del becerro, Dios limitó, hermano, limitó el servicio del pueblo de Israel. El deseo de Dios era que todos fuesen sacerdotes, pero ellos pecaron. Dios limitó a una sola tribu. ¿A cuál tribu? La tribu de Leví. Solo la tribu de Leví podían ser levitas y servir en el tabernáculo. Y los que nacían en la familia de Aarón, que pertenecía a la tribu de Leví, eran los sacerdotes. Solo ellos servían en el tabernáculo. Pero si había un miembro de las otras tribus, de las otras 11 tribus, que quería servir allí en la presencia de Dios, quería estar allí sirviendo como un levita, tenía que tomar el camino del nazareato, ser un nazareo. Y aquí uno de los puntos, porque hay otros puntos de la uva, no podía ser que la uva, bueno, de la mata de uva. Pero el punto que el Espíritu mostró a través del hermano, de que esta persona que se apartaba por un periodo o toda la vida, porque podía servir por 10, 20 años o toda la vida hasta que muriera, que no pertenecía a la tribu de Leví, era un nazareo. Había una ordenanza de parte del Señor para esta persona. Usted se le muera a la mamá, se le muera el papá, se le muera al hermano, la hermana, muerte física, usted no puede estar allí, no puede tocar. Se ha contaminado. Usted es consagrado al Señor. Esto también habla, hermano, del hablar negativo, del hablar que no es conforme a la palabra, del hablar que nos lleva a la muerte. Y el Señor lo aplicaba. Si usted tiene a su papá aquí, en la iglesia, y su papá se ha revelado hacia Dios, hacia la palabra, la autoridad que está usando, y comienza a hablarle mal a usted, de Dios, de la palabra, lo que Dios está haciendo, usted como hijo, tiene que decirle: no, papá, quieto allí. Usted es mi padre, yo lo amo, yo lo respeto, lo honro, pero esa palabra yo no la recibo. Usted tiene que rechazar eso. Eso es para los jóvenes. Sí, linda Marcela, Juan Daniel,
María Fernanda, ni Dios lo quiera, Dios me guarde. Yo comienzo a hablar mal de la palabra, mal del apóstol, mal. Ellos tienen todo el derecho en Dios, como nazareos que son, de hacerme así. No compartimos ese hablar de usted. No me contamine. Es un hablar de muerte. No, que yo soy su papá. No, señor. Hay uno por encima de usted que es Dios. Arrepiéntase. Me pueden llevar a arrepentir. Considere lo que está hablando. Usted está en la línea de los rebeldes. Pueden decir, como hijos. También se aplica a la iglesia. O sea, que hay hermanos mayores, que Dios nos libre. Estoy diciendo que los hermanos mayores, ellos son muy puros en su corazón. Si un hermano mayor, Adalberto, y Dios lo quiera, se revela contra el Señor, la palabra, y va a hablarle a un joven de esto, que son hoy los nazareos que Dios tiene. Usted también es un nazareo que se ha consagrado al Señor. Llega Adalberto a hablarle, porque es mayor, tiene 30 años de estar aquí, conoce todo esto, es un servidor, es un diácono. Usted, con mucho respeto, puede tener 70, va a cumplir 70, igual que Miguel. Ellos dos están en 69 y parecen de 15. Tienen la cabeza blanca, pero son jóvenes. Y si se le acerca a Martín, que tiene 30, y Luis, que tiene 21, Tulio tiene 22, ellos tienen todo el derecho de decirle, hermano Adalberto, con todo el amor y todo el respeto que le tenemos, yo no recibo esas palabras que usted está hablando. Por favor, no me hable más y no compartir con él. ¿Así? Esto está así, hermano. Y si el Espíritu habló, es para salvarnos. Es para salvarnos. Que Dios erradique todo hablar que no sea conforme al Espíritu. Que la iglesia se mantenga pura, la iglesia se mantenga saludable, una iglesia siguiendo la palabra, unido, feliz, inmersión, todo. Porque, hermano, no podemos dejar que nuestra vestidura se manchen. Usted es uno que se está preparando para estar en las bodas del Cordero, a reinar con el Señor. Hermano, miren, el hermano Pedro da un testimonio. En los años 80, él tenía 30 años. Hubo una rebelión muy fuerte hacia el hermano Don allá en Brasil. Muy fuerte. Y él comenzó a arreglar problemas. Iba, no, que ese está hablando mal del hermano. Él iba a convencerlo que no era así. Él estaba positivo. Él más bien iba a defender al hermano Don. Y no permitir que ese hermano se hundiera más en su error y se fuera. Y él decía el domingo, a muchos el Señor me pudo usar para salvar, a otros no. Pero de tanto escuchar cosas negativas hacia el siervo que Dios estaba usando, él también fue contaminado. Hermano, y lo peor es cuando un hijo de Dios toca la muerte, que son palabras negativas. ¿Sabe cuál es el primer síntoma que sucede? Usted lo sabe. Se pierde la sencillez. Se pierde la humildad. Nos hacemos analíticos, comenzamos ya hasta el fruñido, hasta el saludo con los hermanos es diferente. Nos sentamos allí. Dice el hermano que fue tan contaminado él que no habló nunca nada en contra del hermano Don, pero tanto escuchar, hermanos, entró la muerte y él se sentaba en las conferencias y el hermano Don Dios usándolo como el canal, como el profeta, y él ahí analítico, allí criticando, allí aburrido, allí sin la presencia de Dios, complicado. Dice que perdió la sencillez. Pierde uno la sencillez, hermano. Hasta en el saludo se siente. Ya no es sencillo, ya no es libre. Eso hace el enemigo. Que Dios nos salve, hermano. Que Dios nos libre. Que mantengamos fieles al Señor. No podemos dejar que el enemigo nos contamine, nos ensucie la vestidura. Tenemos problemas, tenemos dificultades, hay mal carácter, hasta grosero, de pronto en grosería de contestar mal. Usted se molesta. Son de carácter fuerte. No hay problema, Dios está trabajando en nosotros. Hay cosas en nosotros que Dios está limpiando, pero esto es delicado. Con esto ni se asome, ni permita que una pizca entre en usted.
seamos allí hermanos radicales. No. Señor, Levítico 14, 54, 55. 14, 54, 55. Señor Jesús, ya el tiempo está acabando, vamos a terminar. Dice, esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, del vestido y de la casa. Este es otro punto importante, hermanos, y vamos a guardar nuestros hogares. Lastimosamente muchos fueron engañados con muerte, tocaron otras palabras, y eso lo llevaron a la casa. No solamente ellos murieron para lo del Señor, fueron contaminados en su vestidura, tocaron muerte, sino que ahora esa muerte entró también a toda la casa. Y son familias que fueron cortadas. Hoy no están congregándose, hoy no están con nosotros, porque escucharon nuestros hablares y llevaron esto, hermano. Y comenzaron a dudar que cuál alimento, que cuál, si Dios habla por todo el mundo, que cuál palabra, que Dios habla por todos los hombres que tienen el Espíritu. Y eso no es mentira, pero es una verdad media. Porque muchos, dice Mateo 7, 21 al 23, se van a presentar delante de Dios y le van a decir, Señor, en tu nombre hicimos. Echamos fuera demonios, hicimos esto, hicimos aquello, profetizamos, predicamos, hicimos. Pero allí la palabra dice, no todo el que diga Señor, Señor entrará en mi reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y sabe cuál es la voluntad del Padre? Hacer lo que dice su palabra profética. No la palabra así, logo. Porque aquí el problema está que todo el mundo lee la Biblia y todo el mundo inventó una cosa. Ahí donde está que todo el mundo tiene las vestiduras manchadas. Por eso los vencedores son poquitos. Los que están en la línea dorada. No es la palabra, porque la palabra no tiene problema. Es que la gente no tiene la palabra del canal del apóstol. No hacen la voluntad de Dios. Cada uno hace lo que quiere. Cada uno hace la obra que quiere. Y el Señor le va a decir un día, nunca te conocí. Le estaba diciendo, nunca aprobé lo que hiciste. Porque fue fuera de mi voluntad. Porque mi voluntad está en mi palabra revelada profética. No en logos. Aquí está la boca de Dios, esta es la palabra. Pero Dios usa su palabra para hablarnos por medio de su profeta y darnos la palabra de dirección. Hermanos, esto es para alegrarse. Esto no es para entristecer, alegrarse, hermano. Lo que usted está escuchando, todos los creyentes que existen no saben una letra de esto. Una letra. Por favor, alégrese. Señor Jesús, usted está en la línea dorada, en la manada pequeña, Filadelfia, para hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Cuando tomamos la palabra que Dios está revelando, la palabra profética, y esa palabra nos lleva a encabezarnos en Cristo. Lo que dice Efesios 1, 9 y 10. Todas las cosas que sean encabezadas en los cielos y en la tierra. Y cuando está la palabra de Dios profética, la enseñanza del apóstol, eso trae orden, trae dirección y trae gobierno a la iglesia. Porque hay una cabeza gobernando. No soy yo. Que aquí si tuviera, yo cojo medio grupo y me lo llevo. Y vieja Jorge Luis coge medio grupo, se lo lleva. Lleva a Fabio, coge medio grupo y se lo lleva. Pero no es mi voluntad, no es mi mensaje. Hermanos, no es hacer conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está en su palabra, la palabra profética. La palabra profética. Cuando el Señor habló a través del hermano Ni sobre la visión del terreno de la unidad, él era el profeta. En los años 20 del siglo pasado, más nadie tenía esa revelación. Él en su recobro, línea dorada.
¿Qué teníamos que hacer? Obedecer lo que Dios estaba hablando a través del siervo. Y Dios comenzó a recobrar. Abandonar la mentira. Abandonar el sistema que es del enemigo. Y a buscar la voluntad de Dios. La iglesia. Nadie podía hablar otra cosa que estuviese dentro de la iglesia. Él tenía la palabra profética, la enseñanza de Dios, la dirección de Dios. Y era hacer la voluntad de Dios en ese entonces. Recobrarnos a la base de la unidad. Señor Jesús, vamos a número 19. ¿Qué horas son? Ya vamos a terminar, hermano. Número 19. Número 12, perdón. Vamos a número 12 primero. Número 12. Número 12, verso 1 y 2, hermano. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Vamos a resumir esto por el tiempo. Hermanos, Moisés, el líder, el profeta, el canal que Dios está usando, cometió un error de la carne. Fue a un pueblo africano y se trajo una morena como esposa, cusita. Imagínense, cuando él prohibía hasta de las tribus de Israel, no podía buscar esposa en la otra tribu, sino que tenía que ser de la misma tribu porque era la ley. Tuvo una debilidad. Después el Señor arregló con él. El Señor seguramente cuando no lo dejó entrar, le cobró todo. Hermano, pero aquí hay un punto importante a lo que estamos hablando. María y Aarón eran hermanos de Moisés, eran mayores que él y eran sus colaboradores. Cuando el Señor mandó a Moisés allá a Egipto, que era tartamudo, no sabía hablar, el Señor le dijo: voy a usar a tu hermano que está allá, y el hombre tiene lengua cantarina, ese hombre es elocuente. Tú estás aquí hace 40 años escuchando el sonido de la oveja nada más, y ya Moisés lo que hacía era pero allá en Egipto ese era, claro, fue preparado allá en el sistema también. Le dijo: Aarón va a ser tu boca. Moisés hablaba y Aarón era el que le traducía, porque él no era elocuente. Moisés perdió todo eso en los 40 años. Eran sus cooperadores, Aarón y María. Pero cuando él comete el error, aquí dice la palabra que María y Aarón le salió algo de su corazón que tocó la administración de Dios. Increíble, hermano. Dios no condenó el pecado en el momento de Moisés, condenó la acción de ellos dos. ¿Cuál fue la acción? ¿Acaso ha hablado Dios solamente por Moisés? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Acaso el hermano Pedro es el único que tiene el Espíritu? Todos los hijos de Dios, líderes. No, Señor, no es así. Dice que Jehová los oyó. Hermano, Dios lo entendió. Al final, para resumir, verso 9 en adelante dice: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, he aquí que estaba leprosa, y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Hermanos, esta acción de Aarón y María, mire, llevó a María a ser contaminada con la muerte. Lepra es muerte, es rebeldía. La lepra es rebeldía. En su corazón había rebeldía. Por tantos años ellos estaban esperando el momento para manifestarse. Esto es bastante delicado, como Dios hablaba a través de nuestro hermano Pedro. Ella fue separada
del tabernáculo, hermano. Y en un proceso después, nuevamente fue traída. Ella tocó muerte. Y la lepra habla de rebelión. ¿Cuál fue el problema? De dudar de que Moisés era el canal, el profeta que Dios usaba y a más nadie. Así es, no es más nada. Así, 1 más 1 2. Usted no puede decir, no hay que decir, si es 20 o es 5. No, 1 más 1 es 2. Usted no puede inventar más nada allí. 1 más 1 es 2. No, que es 0. No, señor, está equivocado. Que es 50. No, señor. 1 más 1 es 2. Dios elige, Dios es el que coloca. Y aquí esto es una advertencia para nosotros. ¿Acaso no ha hablado Jehová también por nosotros? Claro, Dios lo usaba a ellos, pero con la palabra que le daba a Moisés, ellos tenían que transmitírsela al pueblo. Hermanos, volvemos a Apocalipsis 19. Que Dios nos salve, hermano, que Dios nos libre. No podemos manchar. Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, 4, 5. Otra vez, como dice. Pero tienen unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Eso dónde va a ser? Eso va a ser aquí, vea, en las bodas que Dios ha preparado para sus vencedores, para usted y para mí. La fiesta de las bodas. No vamos a leer todo porque ya no hay tiempo, pero vamos a leer del verso 9 en adelante. Dice, y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntaron malos y buenos, y a las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atarle de pies y de manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esas tinieblas de afuera es para los hijos desobedientes, los que no hicieron la voluntad de Dios, los que se rebelaron contra Dios y su palabra y la autoridad que Dios había establecido. Si usted lee todo el capítulo 22, habla que el Señor, eso habla del pueblo de Israel. Cuando Él vino, Él quería que ellos entraran a la fiesta de la boda, al evangelio, pero ellos rechazaron al Señor. El Señor lo dejó a ellos y les dijo a los apóstoles, vayan por los caminos. Hermano, y en toda la historia de la iglesia, el Señor ha ido como el Espíritu por medio de sus hijos, buscándonos a nosotros, para traernos a su casa y prepararnos y un día estar en estas bodas. Las bodas. El Señor viene a casarse con su novia que se ha preparado, la que aparece en Apocalipsis 19, vestiduras, su lino blanco, blanco y resplandeciente. No se deje manchar. No nos dejemos, hermano, porque aquí había uno con las vestiduras manchadas. Y el Señor entró y dijo, usted no tiene las vestiduras. Y dice que dio la orden que lo ataran y lo echaran en una disciplina de 1000 años para ser purificada su alma. Que Dios nos guarde, hermano, que nos conservemos allí puros en el Señor, con nuestra alma limpia nuestra alma, que estamos en la palabra, obedeciendo, creciendo en vida, unidos, sin dudar. No acepte otro hablar que no sea conforme a la palabra profética, hablar negativo, porque eso es tocar muerte. Aquí el Señor, hermano, tiene una fiesta para todos nosotros. Y esa fiesta, todos vamos a entrar. Pero ¿cómo vamos a entrar? Sabe que muchos nos vamos a presentar. Todos nos tenemos que presentar
Dice 2 Corintios 5:10, en el tribunal de Cristo, y allí Dios va a ver la vestidura, el alma, la fidelidad a la palabra, lo que usted trabajó en la palabra, con todas las debilidades, con todos sus problemas que tuvo, pero de hoy sí fuiste fiel. En lo poquito fuiste fiel, fiel a la palabra, me amaste, la honraste, no te dejaste contaminar. Sigue el gozo de tu Señor. Y vamos a entrar al gozo del Señor. Porque Dios tiene estas bodas, que es el reino para todos nosotros, para todos los vencedores. Amén. Vamos a darte aquí por el tiempo, hermano. Señor Jesús, hermanos, esta palabra que Dios ha dado por medio de su canal no es de condenación para ninguno. Que Dios nos libre. No es de acusación, no. Es para salvación. Es para avanzar. Si el enemigo ya logró penetrar algo en su corazón y Dios lo quiera, que yo lo dudo, estamos claros, hermano, vaya y lávese con el Señor. Vaya, purifíquese, vacíese, lleve esa satisfacción al Señor, lleve eso al Señor. Aquí Aarón y María están insatisfechos. Ellos no reprendieron el pecado porque ellos como hermano mayor podían coger a Moisés y pegarle una limpia con pringamosa y no había problema. Cogerlo en ese desierto y encuerarlo y darle una limpia. ¿Qué hizo usted como hermanos mayores? Si hubiese sido, pero lo que Dios condenó allí fue su rebelión hacia la autoridad, hacia lo que el Señor había establecido. ¿Acaso no ha hablado? Ahí eso es delicado, muy delicado. Hoy muchos están hablando de que el hermano Pedro se está autopromocionando, él se colocó, que jamás y nunca esto había sucedido. Sí, la Biblia muestra que Pablo lo hizo. En medio de la grabación Pablo tuvo que hacerlo. No hablen otra palabra, que no enseñen, solamente la palabra de él, porque él sabía, él estaba defendiendo, era Dios y la palabra, no él. Y están hablando de que el hermano Pedro esto y lo otro, pero no. Siempre han hablado, de Pablo hablaron, del Señor hablaron, de todo el mundo han hablado. Ahí el punto es que usted no entre en esa línea, ni yo, que Dios nos libre, porque manchamos nuestras vestiduras y podemos perder el reino. Y estar aquí, hermano, es para, con tanto sufrimiento, con tanta calamidad, porque aquí nadie está pasando la sabroso en este. Aquí estamos luchando, aquí estamos guerreando, aquí estamos. Usted sabe la lucha que hay para venir a la reunión. Es una lucha para leer, para obedecer. Hermano, es una guerra. Y usted allí se niega el nombre, usted ama al Señor, la palabra sirve. Hermano, para el final le digan a uno, no, es que te dejaste contaminar con otras palabras. No hiciste mi voluntad. No, que eso no suceda, que Dios nos libre a todos. No vamos a permitir que el enemigo manche nuestra vestidura con hablar negativo de muerte. Vamos a ser fiel a la palabra, fiel a lo que Dios está revelando por medio de su profeta. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermano. Vamos a terminar orando. Toño, vamos a orar por la iglesia. Y Toño tiene unos puntos ya para terminar. Sigue. Señor Jesús, hermano, hoy a las 5 de la tarde, Señor va a hablar por su canal, su siervo, nuestro hermano Pedro. Ahí estamos unidos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu hablar. Creemos que has hablado en nuestro corazón. Señor, tú estás contando con una iglesia, Señor, que ama tu palabra profética. Señor Jesús, que se une a ella para hacer tu voluntad. Te pedimos que limpies este corazón de todo lo que lo ha contaminado. Señor, no queremos que nuestras vestiduras estén manchadas, sino que nuestras vestiduras estén blancas. Solo tú puedes mantener esta vestidura. Solo estas vestiduras pueden estar blancas, Señor, cuando amamos tu palabra. Porque tu palabra nos limpia también. Tu palabra fluye, Señor, en nuestro interior y lava, Señor, de toda impureza. Rogamos, Señor, que nos mantengas un corazón sano. Señor, ven a sanar nuestro corazón. Un corazón limpio. Un corazón, así como decía el apóstol Pablo, con un amor no fingido. Señor Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos.
Rápidamente vamos a tocar dos encargos ya para finalizar. Si el enemigo quiere la guerra y nos quiere arremeter sin dar tregua, comenzó el combate y que pelear, y la guerra vamos a ganar. Todo lo que Satanás ha usurpado con sus potestades y principados, se lo vamos a arrebatar. Todo Dios lo va a recuperar. Venceremos este reino profano, cada obra que no hayamos pisado, en nombre del Señor. Cada vida guiaremos al reino y ya muchos no irán al infierno. La luz triunfará. Aleluya. Aleluya. Nuestro grito de guerra será. Aleluya. Aleluya, reinaremos. Combatamos todo error, todo engaño, valoremos lo que Dios nos ha dado. Nuestra esfera es la celestial.